Ya estamos aquí. Ya, y después... Íbamos a hacerlo diferente, ¿no? Sí, quería presentarlos, ¿no? No, de frente nomás. Sí, de frente nomás. Mucho show, pe. Queremos, decir, hemos invitado acá y tú no estás, ¿no? Y es una persona tal, vive en Pachamama. Lo que pasa es que eso va más cuando uno va a un estudio. Ajá, claro. Ustedes son los que ustedes están ya hablando en el micrófono y entra la persona. Es más estudio. Ajá. Pero aquí es algo Claro, más, sí, más normal, más casual. efectivamente, claro. Bueno, ya estamos aquí, miren, así, Para que estás... Gustavo. ¿Le gustó? Bueno, decidimos buscar a Gustavo Orellana por una razón, ¿no? A Alfredo y a mí nos gustan las carreras criterio. Y bueno, ¿no? Orellana va a organizar una de esas, pero antes de llegar a ese punto, conocer un poquito a Gustavo Orellana. De repente sí ha tenido varias entrevistas en algunos lugares, pero así como en una salida pedalera que hemos dado ahora, un reconocimiento a un circuito, llegar y conversar de ciclismo, pero más que todo sobre Gustavo, ¿no? Que sí lo conozco, hemos compartido competencias, todo, pero de repente poco sus inicios, ¿no? Por ejemplo, como lo que no se da ahora, ¿no? Ahora llevas un proceso deportivo, ¿no? Como de infantil, juvenil, ¿no? Cadete, juvenil, 23 élite, ¿no? Creo que Gustavo ha tenido un solo salto, ¿no? De novel, creo, hasta élite, ¿cierto? ¿O me equivoco? A ver, Gustavo, cuéntanos un poquito tu historia, ¿no? Un poquito cómo nació en el ciclismo. Breve nomás, así. ¿Qué tal, hola? Buen día con todos. Alfredo, Jesús. Sí, efectivamente, para resumirlos, arranqué a los 21 años en la bicicleta, corrí 3 carreras en Noveles, a la 4ª carrera me pasé a la élite porque noté que en la élite había mucho más incentivo, lo cual a cada persona que siente ese bichito de lo picón que es o de lo competitivo que siente, reitero, dice, ahí es. Me gustaba el fútbol mucho, me sigue gustando, pero no lo puedo jugar. Si alguien me preguntara a mí qué deporte volvieras a escoger, definitivamente yo le apuntaría al fútbol. No por lo que sea malo ni bueno, sino por lo retribuyente deportivamente, económicamente, que es abismal. Entonces me acoplé a la bicicleta porque en lo del fútbol era más masivo y yo sentía que era bueno en lo individual. Entonces, desde pequeño siempre manejé la bicicleta de los 5 años. Desde los 12, 13 años utilizaba la bicicleta porque en esa época mi hermana mayor hacía tamales y chapanita y yo salía a vender por todo el distrito de Pachacamac en bicicleta con mi canasta, una bicicleta pequeñita de piñón fijo en esa época. Luego me iba también a vender chupetes a la playa y igual todo lo hacía en la bicicleta. Hasta que en algún momento me dijeron, oye, lleva tus tamales a venderlos a UNACEN. Lo que es la minería San Martín, donde ahorita que están haciendo la excavación de los cerros. Entonces, los 50 tamales que yo hacía en mi bicicleta, que me pasaba como 4 horas en todo el distrito de Pachacamac y Rinconada, que es donde vivo, vendiendo, de pronto, ¡boom!, de un solo tiro, los vendía los 50 tamales ahí. Entonces, ya solo me iba los sábados ahí a ese lugar a vender mis tamales. Entonces, y regresaba lo mucho con un tamal. Pero de pronto en los cerros, que son las lomas, lo que conocemos las lomas o las setas, yo veía gente por el alto. Yo, lógico, yo no iba con esa bicicleta por ahí. Y de pronto en un momento vi que esa gente igual aparecía en Pachacamac. Y yo decía, wow, carajo, ¿cómo llegan ahí? Y preguntando a la gente, sí me dice, efectivamente por ahí puedes pasar al otro lado. Pasé una vez por ahí, me costó muchísimo porque mi bicicleta no era con cambios y llegué rapidísimo, me acuerdo, a Lomas. Y hasta que en una época decidí seguir a estos ciclistas porque ya veía la huella marcada en el camino y la cual, claro, en la primera bajada más achorada que tiene Lomas, terminé abollado, porque en ese tiempo tenía sandalias, terminé con las sandalias comida por la llanta de la llanta de la bicicleta. Efectivamente, y mi único tamal que quedaba quedó destrozado. Entonces de ahí lo que hice fue agarrar y buscarme unos Yankees, y con esos Yankees pude frenar mucho mejor, y aparte los frenos de bicicleta. Entonces, un poco para resumir, que la bicicleta no es algo esporádico que lo agarré, no, sino que lo agarré desde pequeño por la necesidad de transportarme y porque normalmente a todo pequeño en el país y a nivel mundial le tienden a regalar una bicicleta. Y como te reitero, la persona que tiene talento en los deportes va a surgir de ahí o va a derivarse de ahí a cualquier modalidad. Me gustaba, como te reitero, el fútbol, me gustaba correr los 100, 200 metros, me gustaba correr mucho en el colegio y la bicicleta por necesidad. Entonces, fue así como te digo que corrí mis primeras 3 carreras en Noveles nada más. Y de ahí, boom, en septiembre, corrí una carrera en élite, que fue mi primera carrera en élite, que fue en Villa María, que le hacía el señor Warner Murayari. Cayó la carrera en barro. En ese tiempo yo corría, mi primera carrera fue con Patricio Meléndez, un chico muy bueno en junior, y ahí, para hacer una buena anécdota con él,
porque ahora creemos que el chico junior, porque gana en cross country, creemos que es bueno. No, cabe mencionar que ese chico, siendo en junior, fue campeón nacional, ganó Totoritas, quedó campeón de la Guacama, una carrera de 3 días, entonces para que más o menos tenga una perspectiva de lo que era un junior en esa época. Ajá. Para que no se sienta que ahora que un junior, porque termina una carrera o se codea con los élites, es wow, no señores, ya había una valla anterior. Tenía bastante palmarés. Efectivamente, y lógico, la economía del padre y la familia complementaba muy bien eso. Claro. Entonces corrí con ellos esa carrera, era en barro, y como yo ya estaba acostumbrado a correr en barro, por lo mismo que la necesidad, reitero, me obligaba a desenvolverme en los lugares acá, esa carrera, mi primera carrera, la gané en élite. Y cabe mencionar, estaba Patricio Meléndez, Ya. Carlesis y John Punto. Sí. Carlesis Salón de Lucía. Entonces, cabe mencionar que para esa premiación ellos se retiraron, no estuvieron. Solo subí al podio. Porque legítimamente no sabría decirlo, no hay que ser muy inteligente, ¿no? Para saber que alguien probablemente de una persona con no tener un potencial visible ni la bicicleta, les había ganado en una carrera de cross country. Entonces, esa sí que fue la segunda carrera que corrimos en Santa Eulalia, en el Club La Pradera. Sí. Que yo el señor Jonathan, efectivamente. Quedé segundo. Y me gané $300, me acuerdo. Yo dije, wow, mierda. No hubiese dicho el monto, ahora eso tiene que pagar. Con ese dinero me vine a Emancipación y compré mi primer cuadro de Espera, Gustavo, para no correr tanto, que está bacán la historia. Tú dirías que tenías una BMX y con la BMX competías, no. No, estamos hablando de que cuando era pequeño tenía esa bicicletita de aro 20. Era pequeñita. Y tengo la foto todavía de la bicicleta. Pero ya cuando competía, tenía una bicicleta de metal, era. Ya. Era Cocodrilo, marca Cocodrilo, que la vendían en Grau. Ya. Que normalmente todas las bicicletas que se tenían o que se veían, era increíble ver el cuadro que tenía en su caída. Tenían un desnivel. Claro. Las bicicletas de Cromwell y de aluminio. Que normalmente la persona que viajaba afuera o que tenía esa posibilidad, solo ellos tenían esa bicicleta. El resto de personas común y corriente tenían sus bicicletas de metal. O tenían a comprar la bicicleta desactualizada de ellos. Entonces, en esa época, como también trabajaba en el tema de construcción como mi padre, y que había empresas que trabajaban el tema de naves para hacer las estructuras de soldadura, lo que hicimos fue cortar esa bicicleta, hacerle la caída, soldar, replicar el modelo. Soldar la patita, porque esas bicicletas eran empernadas con perno 15 en las orejitas, para que al final el descarrilador poder tenerlo como las bicicletas normales. Claro. Entonces fue así que yo implementé mi bicicleta. Y lógico, toda la indumentaria, todos los accesorios, definitivamente en ese tiempo el boom era Emancipación. No conocía en esa época la tienda BES que estaba en Comandante Espinal, que era representante de Trek en el país, y Gary Fisher. Gustavo, pero lo que tú mencionas también lo he pasado yo, ¿no? Y también lo que pasa ahora, ¿no? Alguien ve una bicicleta monoplato, piñón de 12, amortiguador, top shock, entonces tiendes a intentar imitar, replicar la de top, ¿no? Entonces, en esa época, igualito. Creo yo haberlo conocido a Patricio, a Carlesi también. En esa época yo era banderiero, allá en el Morro. Y mirábamos las cletas y eran pues Trek, eran las 9.9, las bicis top, ¿no? Entonces, lo que conté la vez pasada, lo que hacíamos en la carta también. Hacíamos lo mismo, cortábamos el tubo. O sea, no sé de quién vendría ese, ¿no? Ese era fácil de acá, ¿no? Replicar lo que se veía en las revistas. En las revistas, ¿no? Entonces, ya, mi pata Gamboa pasaba a otro nivel que masillaba la bicicleta. ¿También llegaste a hacer eso? Tal cual, efectivamente se cortaba, se pasaba la moldadora, se echaba masilla para que se vea como que no se vea la estructura de la soldadura, sino se vea un acabado ahí. Tipo bicicleta. Monobloque. Sí. Lo único que no cambiaba era que en ese tiempo el único tipo de pintura que era la del horno, nada más. Y eso automáticamente te delataba que tu bicicleta no era una original, sino era algo que uno había implementado. Claro, lo pintaban así sin horno, ¿no? Así, no sé cómo se llama esa pintura. Sí, al aire, ¿no? Con compresor, efectivamente, compresor. Con eso sí pasaba piola. Ya, porque buen dato. Yo ingreso al ciclismo un poco más tarde que de lo que están comenzando a contar. Recuerdo que me armé en mi bicicleta con nuestro amigo que en paz descanse, Juan Carlos Capaz. Y ahí vi un recorte que él tenía
Antes habían publicaciones en los periódicos. Todavía, me acuerdo que en esa época, como 20 años, todavía se hacían Notas deportivas. deportivas en los periódicos. Y ahí decían, ahorita me acuerdo, Gustavo Orellana, que había ganado Sotoritas, pues, ¿no? La clásica Sotoritas. Entonces yo me estaba armando la bicicleta y no conocía a quién era Gustavo. Y después comencé a echar, ¿no? Pues todavía no iba a las carreras. Nuevamente ganaba Gustavo Orellana. En una de ruta que hacían chiquita, ¿no? A San Bartolo, también ganaba Gustavo Orellana. Y entonces cuando conocí a Luis Ángel y al grupo, fuimos al Fuerte Hoyo. Y fue la primera vez que yo vi a Gustavo Orellana, porque no sabía quién era Gustavo Orellana, porque quería conocerlo, ¿no? Y después, las competencias en el Fuerte Hoyo, que era un circuito muy, muy, muy simpático. Y ahí estaba, pues, atrás Pechito, estaba, creo que también estaba Pum, o Gamboa. Junior. Y ahí fue la primera vez que yo tuve, noción de Gustavo Orellana. Seguía su trayectoria, que ha sido bastante amplia. Antes la difusión, las redes sociales no habían, no era lo que era ahora. Entonces, se podía seguir apenas las carreras internacionales. Era muy complicado. O te ibas a una cabina de internet para poder ver recuerdo, los resultados o las competencias que habían en el exterior, ¿no? Porque Gustavo representaba al país. ¿Cuál fue tu primera competencia fuera, Gustavo? Justo, ¿en qué circunstancias? ¿Con qué bicicleta? Más o menos, ¿cómo fue? Justo fue ese mismo año que inicié y que pasé a élite en septiembre. En esa época los Panamericanos no eran en abril como suelen ser los últimos 10 años. Que estoy hablando de algo de 19 años más o menos, 18, 19 años, los Panamericanos se hacían de julio para arriba. Porque antes los mundiales no eran a mediados de años, los mundiales eran a finales de años. Para que el campeón del mundo se sostuviera todo un año corrido. No como ahora que es año anterior se sostiene el campeón nacional, el campeón del mundo también, hasta el siguiente año no. Antes era año presente. Entonces, viajamos en septiembre, en ese tiempo estaba el presidente de la convención, el señor Renzo Centurión, que lo conocemos, y viajamos a Santiago, Chile. Viajamos a Santiago, Chile, que vendría a ser en toda la trayectoria que actualmente hasta la que tengo ahora, vendría a ser la primera vez, porque en realidad hemos viajado como 4 veces por diferentes eventos, corrí en sub-23. Allá corrí en sub-23, porque acá no había sub-23. En Perú no había sub-23. Allá sí había sub-23. Corrí con Patricio Meléndez y quedé en puesto 25. En las 6 vueltas me sacaron faltando la quinta vuelta. Pero lo que sí me pude empatar fue en la parte del circuito. En la partida no mucho porque salía muy fuertísimo. Un nivel que probablemente no estaba acostumbrado acá. Pero conforme pasaban las vueltas, me fui empatando, me fui acomodando. Patricio Meléndez, más bien, él fue uno de los 5 primeros en partir adelante, porque él hacía ruta, y partía buena potencia, una potencia muy buena el chico. Él era su primer año en sub-23, mío ya era mi último año, entonces él sí se pudo empatar muy bien. Tengo una referencia hasta el momento, pero eso es una cosa que no te olvidas, a diferencia de ahora de que la gente si no tiene fotos, no tiene algo físico, no se acuerda, yo lo tengo fraccionado en la mente el recuerdo, a él dentro de los 4 primeros, en la sub-23 partiendo adelante el Starlap de un Israel. Lógico que cuando ya entra el circuito, que entra en un tema de single y de raíces y que tienes que jugar con el peralte, lo tengo a él referente adelante, a un costado del camino, todo raspado y abollado, que después le pregunto cuando finaliza, porque ahí quedó su participación, que no pudo esquivar o jugar con la parte de single y se quedó enrollado en una de las piedras, le chocó el pedal, lo catapultó la bicicleta hacia adelante y se raspó y se cayó, ahí quedó. Entonces, esa es la referencia que tengo de mi primera participación afuera. Y la cual me hizo aterrizar un poco. Tienes, el detalle cuando muchos chicos salen afuera, tienes dos maneras de recepcionar ese resultado. El primero, hacerte saber que no eres para ese deporte y lo cual simplemente desistes de eso. O regresar de una manera más fuerte a ese nivel. Y sobre todo aterrizar en que tu nivel en tu país todavía no es nada, o no alcanza, o no estás. Cuando me refiero a nivel, no me refiero a que no seas bueno corriendo, sino que al ritmo de carrera que estás en tu país no semeja al de estos países todavía.
Que es muy distinto a decir a que no tienes material, no eres bueno, no tienes tu preparación mala. No, son dos cosas distintas. Claro. Es que en el país que tú estás corriendo, el nivel de competencia es más bajo. Reitero, no tiene nada que ver con tu bicicleta, no tiene nada que ver contigo, no. Porque si tú sales a correr afuera y te mantienes rozándote con eso, te acoplas, agarras ese nivel. Así sea con la bicicleta adecuada. Lógico que no vas a ir tampoco con una bicicleta que no esté o que se acerque por lo menos. Pero no, el material deportivo lo hay. Sino que definitivamente el nivel competitivo lo perdemos. Sí. Actualmente muchos de los chicos salen afuera y es tanta la brecha que cuando ellos regresan, vuelven a ese escalón que está el país. Pero cuando salen afuera están 2 escalones arriba. Y cabe mencionar, y como hemos compartido algunas veces, oye, la brecha que antes había entre cuando tú salías con una bicicleta hace 15, 20 años afuera era abismal. Ahora ya no es así. Ahora la mayoría de los chicos de ahora, oye, juniors, cadetes, en cadetes tienen una súper bicicleta. Pasa que en Perú en realidad muchos de los deportes que practicamos tenemos un límite aquí un poquito, que nos cuesta romper ese vidrio del cerebro, de agarrar y decir, oye, no, me tengo que poner. Pero reitero, pasa también un poco por la preparación de muchos de que solo de frente, ¡pum!, vamos al Panamericano. Y no tenemos que ir a pruebas previas para poder ir agarrando este ritmo de carrera. Solemos ir de frente a la candela. Esto es años, ¿no? Años que está así, ¿no? O sea, siempre vengo repitiendo eso, ¿no? O sea, presupuestarlo también, pues, ¿no? Pasa es que eso va porque el ente que nos lleva a ese evento, que es la federación, claro. necesitas, o sea, no es tanto por un tema de decir lo mal que están haciendo, no, sino que necesitas que esa parte administrativa que está en federación, necesita llenar documentos. Claro. Porque no puede agarrar y decir, hay un Panamericano, no se envía a nadie, no. Oye, se quise el presupuesto, tienes que mandarlo. Claro. Pero señores, no va a rendir ese deportista, porque no hemos tenido... No, ahí está el presupuesto, utilízalo. Utilízalo. Cuando de repente ese presupuesto se podría utilizar para agarrar y llevar a 3 pruebas afuera y esa persona o ese chico tenga un mejor desenvolvimiento, un mejor roce. Pero lógico, el presupuesto está destinado para Panamericano. No te puedes separar. Es ahí donde que ya entra a tallar el auspicio, el club, el patrocinio de cada deportista, de cada ciclista de manera individual. A federación me compete a mí todo lo que es ciclo olímpico. Tú quieres ir a una carrera fuera a otro lugar, ok, tienes que ver tú cómo lo consigues. Oye, pero yo soy el mejor del país. Sí, pero eso ya no me compete a mí como federación. Eso ya no es selección, eso ya es Jesús Nakada, eso ya es Alfredo Campio, eso ya es Gustavo Orellana. Toca a ustedes agarrar y bueno. Pero ¿y cómo eso? Lo siento, pero esto es solo para el ciclo olímpico. También que lo aclares porque a veces, inclusive yo, ¿no? He sido crítico de eso, ¿no? Pero está bien que lo aclares porque, para que la gente tenga conocimiento de por qué no apoyan, porque efectivamente, los dirigentes, los entes públicos es así, ¿no? O sea, el dinero está solamente para eso y ya, y toca empujar un poco a tu corredor, ¿no? Ahora que estoy más como dirigente, ¿no? Como apoyar a otros deportistas. Claro, como muchos temas sociales en el país, todo le tendemos a cargar al Estado. Todo le tendemos a cargar al Estado. Gustavo, y pasando a otro tema, ahora es organizador, eres parte de la organización Apuro Pedal, pero para pasar ese tema enlazándolo, en la época que tú corrías, ¿quiénes organizaban las carreras? Por ejemplo, esas las que iniciaste tú, ¿quién era organizador? Quien organizaba el evento específicamente, Lima, departamento, para poder entendernos un poco desde Huacho hasta Cañete, puedo decir. En Lima Metropolitana, la organizaba la Comisión de Montaña, que en esa época, reitero, estaba... No era la liga. No era liga. La comisión. Era la Comisión de Montaña, que en esa época estaba, como reitero, el señor Renzo Centurión. Paralelo a eso, también organizaba, antes que Renzo Centurión, que estaba como presidente o como comisión de montaña, era Jonathan Davis, que lo tenemos ahora en España, el señor. Y luego de eso, paralelo a eso, siempre hubo o siempre ha habido en todo el país, en realidad, festividades o los aniversarios o las fiestas patronales de cada distrito, cada lugar, en las cuales dentro de sus actividades incluyen carreras de bicicleta. Eso siempre ha habido y sigue habiendo. O sea, no había un organizador particular, una empresa privada que organizara. Por ejemplo, una al año, de repente, alguien que recuerdes. No solo la única que se hacía al año, por decir que la hacía un particular, por decirle, era Totorita. Totorita, claro. ¿Eso lo hacía quién? Guillermo, ¿no? En la época que, si bien es cierto, claro, la crea el señor Guillermo de Iván Rocarrey, pero quien la viene siguiendo es su
cuñado o yerno, se no entiendo bien, que era el señor Alejandro Castro Mendivi. Ya. Y como en toda organización o como en toda empresa, hasta que uno no tiene responsabilidades familiares, Ajá, uno pues, puede seguir esta actividad. Vale. El señor pasa a tener familia, actualmente tiene un hijo, creo, de 10 años, pequeño. Ajá. El señor tiene como 60 y pico, 70 y pico años. Tiene ese Claro, ciclo. familiar. Entonces, sientes que ya acabaste ese ciclo Ajá. o esa etapa de tu vida, dejar la carrera y se dejó de hacer ese evento. La pasaron a hacer todas las personas Ajá. que viven o que concurren en Totoritas, y hasta que en algún momento siempre me la achacaban a mí cuando ya quizás iba ganando 2, 3, oye, tú que la paras ganando tanto ya deberían ser. Entonces yo decía, no, estás loco, quiero hacer una carrera para 500 Ajá. personas, ¿no? O sea, como que había ese temor, ¿no? Ajá. Pero de tanto viajar a tantos eventos afuera, tú sales afuera y ves la magnitud de logística, ves el arco de partida, ves los stands, ves la música, ves la zona de comida, baños y todo, y de pronto regresabas a tu país y a lo mucho veías un banner Sí, ahí en sí, la partida, las personas premiando en el suelo, sí. no podías llevar a la mujer, a los hijos, al sexo opuesto, no podías llevarlo porque no tenía esa persona. Un lugar ¿Dónde está? cómodo, Un lugar cómodo. Claro. Oye, al hombre tú lo pones a orinar detrás del carro, Claro. detrás del esto, normal. Pero a la mujer no tienes dónde darle esa comodidad. Claro. Lo cual, si tú querías masificar ese deporte, no había forma de que vaya más público porque efectivamente la carrera estaba presentada o estaba direccionada desde un punto de que solo el corredor iba a ir nada más. No había manera de que eso se masifique. Entonces fue así que en un inicio con Robert y con Walter Gosser, mi socio, en esa época éramos 3, decidimos formar lo que era Club de Ciclismo El Valle. Ajá. Ya me acuerdo. Gracias. Sí. Y ahí tuvimos un jalón de oreja porque el auspicio que estaba dirigido para el club, nosotros hacíamos eventos. Ya. Entonces ahí estaba mal, porque era un recurso que estaba destinado, reitero, para los ciclistas, y de pronto nosotros lo destinamos para hacer un club. Y otro que como asociación no teníamos para poder sustentar como club, no teníamos para sustentar un documento el cual los números que tú querías recibir de una empresa te dan a más, no, te limitaba. Entonces fue así que nació Apuro Pedal. Y más o menos, ¿en qué año fue que nació Apuro Pedal? Apuro Pedal tiene actualmente 11 años. 11 años. Estamos hablando en el 2012, 13 por ahí más o menos. 2013, 14 por ahí. Más o menos por ahí. Y en ese primer año de Apuro Pedal, más o menos, ¿cuántas carreras realizaron en el primer año? En esa época hicimos 14 carreras, hacíamos. 14 a 12 carreras. Y todas casi las hacíamos en Pachacamac. De frente fueron a enseñar, me imagino ya con Walter, ya sin Robert, a diseñar un calendario de 14 fechas el primer año. La primera carrera que realizamos era la del Club de Ciclismo El Valle, que era una al año, y la hacíamos al frente del estadio de Pachacamac. Culebrillas, efectivamente. Luego de eso, cuando pasamos a hacer a Puro Pedal, arrancamos con casi 12 carreras, y las cuales las 12 carreras se hacían en Pachacamac. Y algo de lo que llegamos a entender y llegué a notar era de que para que el ciclismo en Lima en general se pueda desarrollar, no había forma de que solo las 12 carreras sean hechas en Pachacamac o acá no. No había movimiento, no podía haber constancia en el resto de lugares haciendo todas las carreras acá no. Porque lo que sucedía era que los locales se sentían como que siempre estaban en casa, mientras que los visitantes se veían como tal, como visitantes. Entonces lo que decidimos es ir tanteando algunas carreras y descentralizando, sacando un poco. ¿Para qué? Apuntando un poco eso no solo a nosotros como organización, sino a que también el ciclismo tenga sostenibilidad. Y cuando me refiero al ciclismo en general es desde el que parcha llantas, desde el que hace las ropas, desde el que vende la bicicleta. En esa época la carrera más grande era solo Totoritas. Totoritas se la veía como la carrera efectivamente, más de 500 corredores. Pero es como decirte a ti que tú tengas un producto o que vendas algo derivado o ligado a la bicicleta y que te diga solo vende ese producto en febrero. Oye, ¿cómo me sostengo el resto del año? No hay forma. Entonces fue así que sacamos algunas carreras a Mala, algunas carreras en un momento en Lurín que no pegó muy bien porque hay mucho tráfico, mucha concurrencia de vehículos. Pusimos la de Antioquía y fue así que poquito a poquito nos fuimos expandiendo hacia Chincha, tomando algunas ediciones de algunos eventos clásicos que se quedaron, como era la Entre Ríos. Y por ahí dejamos de hacer otras en Pachacamac
por épocas, porque el lugar también necesita recuperarse, que ahora ya no sucede, ahora las 10 carreras que hacíamos acá, ahora hay como 30 en realidad, entre running, ciclismo, ¿ya? Entonces decidimos sacar un poco esas carreras fuera de Pachacamac y sobre todo tratar de la misma logística, la misma el mismo trabajo que organizábamos en la primera fecha, llevarla a las otras 10 que actualmente hacemos. No bajar esa calidad de producto. Ahora se mantienen con 10 carreras al año. Sí, nos mantenemos con 10 carreras por un tema de que 12 como persona también te satura bastante. Te carga muchísimo. Entonces decidimos hacer 10, pero tratar de hacer 10 buenas. 10 carreras, bueno. ¿Qué se viene para el 2026, Gustavo? ¿Alguna novedad? ¿Un evento así medio raro? ¿Cuál es tu sueño de evento? Claro, de repente hacer un gran fondo Gustavo, ¿no? Algo así, ¿no? Algo que aprendí, porque uno sigue aprendiendo, es lo siguiente, y eso nos quedó clarísimo, de que algo no puede tener tu nombre propio. ¿Por qué? Porque en el momento que tú te vas, eso se pierde. Entonces ahí nos quedó clarísimo. Por muchas cosas que hemos visto, reitero, no solo en ciclismo, sino en actividad de cosas en general. Hay cosas que quedan en la mente de la persona, no por el nombre, sino por lo que ha hecho. Entonces eso nos quedó clarísimo a nosotros. Es por eso el nombre de Apuro Pedal. Un nombre que no identifique ni a Walter Gosser, ni a su inicio, ni a Robert Orellana, ni a Gustavo Orellana, sino que a la empresa como tal. Entonces eso le puede dar continuidad a mis hijos, los hijos de mi socio, y puede seguir la empresa. Algo que en sí nos hemos quedado y nos queda clarísimo es que nos hemos quedado como en la época del 2010-2015, que no trabajamos mucho el tema virtual. Y muchísima gente nos pide poner la cara. Tienes que poner la cara, Gustavo, tienes que poner la cara. Okay. Y yo digo, pues si mi cara no es la que compite, y sí, pero es que es la era moderna. Entonces, es a lo que va a entrar a Puro Pedal. Tener su propio canal, tener su propia transmisión, porque ya lo necesita. Porque en realidad mucha gente sabe, pero lo sabe de tema interno, no en tema como de difusión. Entonces, es ahí lo que nos están imitando. Lo que sí nos queda claro es que la mayoría de personas que van a nuestro evento sabe la calidad de evento. Eso sí, no hay forma de poder ocultarlo o poder decir, no, sabe lo que hacemos como organización. Lo actual, lo nuevo que se viene para este año, es que Tres Cerros lo toma Huellas y Caminos. A Puro Pedal por un tema que sucedió, desiste de hacerlo y lo toma Huellas y Caminos. Lo tomo yo específicamente, que soy el representante legal de Huellas y Caminos, por un tema de que yo siento perder una carrera, yo siento perder un metro de camino, yo lo vivo más porque yo estoy ligado al campo más. Entonces a mí me cuesta entender o dejar de perder una carrera y no, decido tomarlo como Huellas y Caminos. Aparte de la carrera que tiene Huellas y Caminos en octubre. O sea, poquito Gustavo, sí. para ¿qué cosa es Huellas y Caminos? ¿Qué cosa, cómo funciona, cómo nació esa idea? ¿Qué cosa es? Huellas y Caminos es lo que normalmente a nivel europeo o a nivel Estados Unidos o a nivel Costa Rica o a nivel Chile o a nivel Brasil o a nivel Colombia son los que se encargan de los trails. Soy builder. Efectivamente. Si ustedes se dan cuenta, y ustedes que son cleteros casi contemporáneos, no se desarrollara nada de lo que hay en Pachacamac, en Asia, en Tinajas, en Ollería, en unas partes, no sé qué sería del ciclismo. Entonces, si no tienes infraestructura en el ciclismo de montaña, no hay forma donde puedas desarrollar eso. Es muy distinto a la pista que tiene siempre la carretera, es muy distinto al BMX o al velódromo, que la infraestructura ya está creada ahí, y es perenne y está ahí. Esa no, esa la tienes que crear. Desarrollarla. Mantenerla. Y sobre todo mantenerla, porque el problema de los trails o de los caminos no es crearlo, no, porque para crearlos hay siempre mucho apoyo. Se lo resumo, es como que la persona saca la visa. Ese trámite inicial primero, sí lo vas a hacer con gran gana porque solo necesitas hacerlo una sola vez. Igual es para los caminos. Pero ya cuando vienen los mantenimientos y eso, las personas tienden a desistir. Entonces es lo más costoso o lo más sacrificado, mantener los caminos. Entonces nace así Huellas y Caminos para poder crear infinidad de trails acá y poder seguir sosteniéndole a ese distrito lo que es conocido como el lugar para la bicicleta. Su parte turista. Efectivamente que
Es un turismo deportivo como lo hemos intercambiado al momento, pero lastimosamente las gestiones municipales no lo ven así. No lo ven así. Es el tema retrocediendo atrás, que es como que el chico que tiene el potencial y siente que el Estado o la Federación no lo apoya, no. Entonces toca hacerlo de manera particular. Claro. Porque pasan las gestiones, pasan las secciones y lastimosamente nadie le apunta al ojo a una actividad en la cual identifica el distrito. No sucede, no se identifica, la gestión municipal no se identifica con eso, no. ¿Y hacia dónde se puede ir? Ya, más o menos hemos hablado de Apuro Pedales, ¿no? Que va de repente en los próximos años a digitalizar esa comunicación, ¿no? Para que, tenemos una amiga, o varias personas en el triatlón que están fuera ya del país, y en el Ironman puedes entrar al link y podías ver la carrera en vivo. Imagino que a eso va a apuntar Apuro Pedales. O algo similar. O algo similar, ¿no? Apunta efectivamente a unas 3-4 carreras, a tener que tenerlas efectivamente visualmente un poco. ¿De dónde nace esta idea? Ojo, muchas de las cosas que hace Apuro Pedal las tenemos a copiar de lo que viene de Europa o viene de Estados Unidos, que están bien adelantados. Brevemente, el short track ya lo hicimos hace 6 años atrás. Lastimosamente los ciclistas no acompañaron el short track. El tema de las Santa Cruz no había short track ahora, ¿o sí? Sí hubo. No fui. La C2. Bien. La C2 hace 7 años ya se hizo. Ajá. Lastimosamente los ciclistas no acompañaban en la C2. Ah. ¿Por esa C2? Son las carreras de cross country que tienen puntuaciones casi similares a la de los panamericanos, por decirlo. No. Y era la posibilidad de que los nuestros cojan puntos. Ajá. O sea, Apuro Pedal siempre estuvo 2 pasos adelante de los ciclistas. Cuando me refiero a cross country, porque antes hacíamos cross country como Apuro Pedal. Pero reitero, cuando trajimos carreras y trajimos ciclistas del extranjero para que se acoplen los nuestros no acompañaron a los eventos. Entonces, como somos un privado tiende a ver los números, y los números son fríos. Claro. Tú dices, oye, esta carrera no hubo más de 100 corredores, Claro. y el costo es como si hubieran sido 300. Entonces, reitero, somos un particular y por lo consiguiente los números son fríos, entonces desistimos. Entonces, en el tema de la televisión, el tema de eso, esto ya lo vienen haciendo en Copa del Mundo. Y es así como que abres puertas. Claro. Abres puertas. No tenemos el apoyo lastimosamente de los canales que tenemos en el medio, no acompaña lastimosamente por un tema mediático, pero toca hacerlo de manera virtual y personal. Claro. Es lo que empezó a iniciar Brasil. Los temas de televisión y lo que lleva a Brasil ahorita en la actualidad es porque se inició por la transmisión virtual. No es que el Estado de frente haya venido, no. Del propio Es el evento. propio evento, efectivamente. Así se inició. O sea, vieron que había cierta audiencia y dijeron, uy, eso está bueno. Lo Y compraron. empezaron a pegar. Efectivamente, así. Y actualmente lo viene siguiendo Chile. Entonces, es ahí pero lastimosamente, para dar ese paso cuesta un poquito. Claro. Cuesta un poquito. Entonces, Cortando un poquito, Gustavo, has aclarado algo que a veces a mí, o sea, a veces he criticado eso también, pero ahora lo escucho de otros. O sea, Apuro Pedal es una empresa. Y como tú dices, ven números en frío. Entonces, mayormente siempre hay esas conversaciones sobre la inscripción, ¿no? Entonces, no es una beneficencia, es una empresa. Que puede ser un club o puede ser una persona como por ejemplo en mi barrio quieren hacer una carrera, ellos pueden bajar el precio, pueden hacer esas cosas porque no están lucrando, no están haciendo un negocio, ¿no? Están promoviendo el deporte. Pero la gente a veces dice, no, que muy caro, que deberían cobrar menos que el ciclismo. Está bien el ciclismo, pero lo que acabo de decir Gustavo es claramente, ¿no? Una empresa que ofrece un servicio y tú estás estás libre de inscribirte o no. Para eso que quede bien claro, ¿no? Que ya si estamos en otras épocas ya, pero no antes de defender a más cerrado. Más que todo esto. claro, efectivamente, Apuro Pedal es una SAC, es una sociedad anónima cerrada, lo cual es una empresa, lo cual tribuye al Estado. Claro. Todos los servicios se contratan y se pagan. No es que porque haya 200 corredores y de pronto hay 100, la ambulancia va a decir, ok, ahora te voy a cobrar menos porque son 100 corredores. No, ahora reiterar que normalmente al ser un privado ese es el detalle. Oye, en la carrera que va a haber de huellas y caminos en octubre, hay la inscripción, la pongo a 50 soles porque es una sola vez al año y además la hace una asociación. No es que no vayamos a llenar la taquilla con una sola carrera. Otro tampoco, no cuesta mucho porque es una sola vez. Claro. En cambio es muy distinto cuando tienes 10 campeonatos y a los 10 le quieres dar el mismo
la misma calidad de eventos. ¿Y cuántas personas, laboralmente, a puro pedal, genera cuántos empleos, a lo largo del año? Normalmente tenemos 3 personas en la parte administrativa, que es la contadora, porque necesitas una contadora. Walter, que ve la parte gerencial, yo más la parte de campo, que es lo que me encanta muchísimo, la parte de los trabajadores que tenemos en los temas de los circuitos, que son 3 en Pachacamac o 2 en Mala, ahí son 2 personas, y eso aprendimos algo, que la mano local, la mano de los trabajos donde sea el evento tiene que ser local. Eso sí nos queda clarísimo. Aparte de eso, los días de los eventos se contrata entre 3 a 4 personas más adicionales, igual de la zona. Previo a eso, lógico, contratos de ambulancia, contratos de banderillero, en promedio 15 banderilleros en promedio por carrera. Aparte de eso, los servicios que se contratan de alimentación, 3 días previos, porque la logística que mueve a puro pedal normalmente la mueve desde el día viernes. Donde sea, las cosas se instalan desde el día viernes. Entonces ya no es como un evento pequeño que tú el mismo día de la carrera llevas tu mesa y tu todo y ya mató. No, a puro pedal ya conforme ha ido avanzando desde el día viernes, previo al domingo del evento, va armando y llevando todas las cosas. Entonces hay algo que te quería decir. La gente cree que multiplica fácil, ¿no? Me cobras tanto, hay tantos listos y el resto gana Oriana, así, se lo mete a bolsillo. No es así. O sea, ahora que me he vuelto a tomar un poco el tema de la organización, es un montón de gastos y hay una parte de la empresa que se llama imprevisto, que a veces no lo habías costeado y dices, mira, se salió el río y hay que meter tractor, pues contrata un tractor para meter, ¿no? Por así decirlo, ¿no? Entonces, esto a mí te quede claro. Claro, a puro pedal tiene justamente, como ya muchos de los eventos, no es que sean primer año, segundo año, ya tienen casi 8 años haciéndose, y ahí me gusta eso, posicionar el lugar, darle identidad al evento, porque eso te genera una posición. Yo no he estudiado el tema de marketing, pero en el entorno que se absorbe, de lo que uno absorbe visualmente, lo tengo claro eso, posicionar la fecha, posicionar el lugar, posicionar el evento, darle su fecha tal cual es, eso se ha aprendido, y normalmente el gasto de imprevisto, ya en nuestros casos, ya no sucede. Porque ya todos los eventos, como reitero, tienen tantos años que ya sabes cuánto te vas a gastar o cuánto se gasta en tal evento. Efectivamente, como lo dices, es un gasto, o cree que la gente saca número y dice 100 corredores a 80 soles, 8 por 100, 8,000. Mierda, se llevó tanto. No es así, efectivamente. No sucede así. Tienes una pregunta, Freddy. Sí, te me puedes. Me está dando la pálida. Ya, pero comerciales. No, sí, pero ahora, este año, nos vamos a sorprender, a mí es una sorpresa muy grata, que a puro pedal sigue encontrando diversificando, no solamente un producto nuevo, ¿no? Que se llama Criterium. Más o menos, para los que todavía no conocen, ¿en qué consiste una carrera Criterium? ¿Dónde se va a realizar la competencia Criterium a puro pedal y cuándo, pues, ¿no? Claro, el Criterium en realidad siempre se ha hecho y se hace siempre como cierres de eventos. En los eventos grandes World Tour a nivel mundial, siempre, si notan, se cierra siempre dentro de la ciudad. Tour de Francia, Giro de Italia, Vuelta a España, se cierra. Porque es como que el show, el espectáculo del circuito. Es como decir, es un cross country, por decirlo, porque es por giros, llevado al asfalto. Es así. Entonces, ese evento va el 8 de junio. Es un evento que en realidad, lo reitero, lo venía cocinando hace más de 3 años porque esa zona industrial, que se llama Macrópolis, ya en realidad tiene casi 4 o 5 años de haber sido construida. Entonces ha creado una infraestructura asfalto inmensa, ¿no? Sale hasta una ruta de casi 12 kilómetros por vuelta, pero en ese caso, de acuerdo al formato y de acuerdo a lo que manda esta modalidad, lo hemos bajado casi a 5,800 por giro, para que se pueda ver el espectáculo, y va por vueltas. Claro. ¿Eso se va a realizar qué día? El domingo 8 de junio. 8 de junio. Y es la modalidad, como reitero, que ya se organizaba acá en el Perú, lo organizaba el señor Víctor Castro, que organizaba, reitero, en Campomar, se organizaba en Agua Dulce, Circuito Pando, que era del club de ellos, en el Estadio de la U. Son 3 de estos circuitos que yo pude correr. En Ciclopando no pude correr, pero más o menos es eso, es el espectáculo que ves constante, pasar las vueltas, la emoción, el desenvolvimiento de la carrera,
totalmente distinto a una carrera que es por etapa, que tú partes aquí y estás llegando 150, Claro. 140 a otro lugar y que no ves absolutamente casi nada, salvo actualmente que es televisivo, ¿no? Que puedes ver efectivamente. Pero es eso el criterio. Bueno, no queda más que invitar a las personas, a los chicos, sobre todo porque está dirigido a un público que maneja bicicletas de ruta. No, y también me hizo gustado que había categoría montaña, o sea, abierto a todo, invitación a toda esa gente A que todo. le gusta comprar su montañera para hacer pista. También, O sea, también. es una excelente oportunidad para que te midas, pruebes el circuito, vengas a ver el espectáculo también, por si no quieres competir, va a estar bien chévere. Hemos hecho el recorrido, por ahí vamos a pasar un... Está buenísima. La pista, súper amplia, ancha. Y más que todo, a lo que muchas y muchos no les gusta, que es lo caro, que le da miedo, que cuando pasa por Pasoya, va a estar Sí, completamente libre. Ahora que hemos ido, hay muy poquitos carros, casi nadie, y el día domingo, pues, con más razón, ¿no? ¿Algo más que acotar? Claro, es ahí justo donde que hemos apuntado el ojo a ese lugar por la tranquilidad. Ajá. Porque la ruta, el ciclista se expone demasiado, muchísimo. Sí. Es muy distinto a las carreras de montaña que tú puedes esquivar, tienes opción de poder salvarla. En cambio, en la ruta es un poco más delicado. Entonces, es esa tranquilidad que le hemos encontrado a ese lugar, Macrópolis, lo cual nos ha permitido apuntarle el ojo. Y es algo que, reitero, ya los años, dice donde apunto la mirada o apunto el ojo, ahí es efectivamente. Acá, un agradecimiento especial pues, a Gustavo por habernos brindado este tiempo, habernos hecho hacer el recorrido del circuito de Macrópolis. Así que nada, ahí vamos a dejar los enlaces para que se inscriban, para que se informen un poco más. Y bueno, será hasta otra oportunidad, pues, Gustavo. Nos ha gustado mucho la historia. Agradecerte tu tiempo, ya, que hayas podido compartir con todos nosotros y las personas que nos están siguiendo todas las semanas. Y personalmente, poder haber conversado contigo, pues, que te sigo. Para mí, Chino, tú son como que los niños shooter peruanos, pues, ¿no? Se están envejeciendo con el deporte, pero se están manteniendo siempre, pues, Todavía vigentes y desarrollando el deporte, que eso es realmente lo aplaudible, ¿no? Lo aplaudible. Y bueno, gracias por la... Claro, pasa que de repente la persona contemporánea a nosotros ve eso. El más joven no lo ve así. Y es ahí el gran error. El joven quiere buscar su propio camino. El joven quiere cometer su propio error. Cuando tiene personas que se puede acercar y absorber esos años de experiencia y sobre todo acortar los plazos. En ellos no. Actualmente muchos chicos no lo ven así. Yo te voy a decir por qué. No quieren, reitero, quieren ellos equivocarse y corregirse. Ahí son los hijos. Pasa que muchos de los líderes, muchos de los directivos o las cabezas de estos clubes no ven así. Nos ven de otra manera un poquito muy equivocada. Ajá. Entonces hay un jaloncito de oreja reitero, en que si un chico se puede tirar 10 años, lo que nosotros nos tiramos 15, cuando en ellos se puede resumir en 2, claro. aprovechen o absorban eso de las personas que ya han recorrido ese camino, ¿no? Efectivamente, así. Pero hay algo ahí chiquita nomás, ¿no? ¿Sabes por qué? Porque JC me dijo, no tenemos a quién seguir porque como todos son virtuales ahora, todos son digitales, o sea, no hay el influencer pro, que podría ser en este caso que es Daniel, ¿no? Daniel Rora, que es el que más publica, el que más está en las redes, ¿no? Yo ahí estoy entrando porque así como te vienen diciendo así algunas cosas en cuanto a carrera, a mí vienen diciendo por qué tú tienes que dar, pero nos cuesta, Gustavo, me cuesta. Hasta no sé, tal cual, lo acabas de resumir. Ajá. Y no sin irnos tan lejos, los países vecinos tienen esa identidad, o siguen manteniendo esa identidad. Colombia tiene como 30 corredores afuera, y es lo que alimenta a ese país a que el joven o el pequeño diga quiero ser como él, porque lo ve real, lo tiene ahí real efectivamente. Y Colombia lo tiene como que el fútbol como segundo deporte, o sea, no tiene nada que enviar al fútbol en realidad. Gustavo, ¿cuándo vas a hacer tu video tutorial de cómo hacer caballitas? O también eres bien old school, así como que todavía no le entras mucho al tema redes sociales. Soy de los juegos más reales. Soy de la época de la bochita, de la figura, como te comenté en un momento, de que mi victoria es más real, no tanto virtual como ahora.
hay mucha gente que a veces escribe y dice, oye, deberías, Ajá. efectivamente. No te Pero gusta, la paz de cada persona no te la quita y no la cambias Sí. por el tema virtual. Sí, No hay forma. sí. Quizás, Sí, no hay forma. quizás es el tema, ¿no? O sea, entras a un círculo ahí que no quieres entrar, ¿no? Por eso yo también soy un poco reacio todavía, ¿no? Pero ya poquito a poquito estoy entrando ahí a hacer los videitos, ¿no? Sí, pues sí, lastimosamente como somos la cara de una de las organizaciones más grandes del país, tenemos el tema de la asociación, que ahí los esperen a un momento invitarlos, pero ya al campo, ya no aquí, sino al campo, de cómo se desarrollan las Tirar actividades. rampa ahí. No tanto tirar lampas, sino de repente ver la persona que se encarga de eso directamente. Ajá. Yo simplemente ahora actualmente la canalizo. Ya dejé de estar metido de lleno en el campo que era antes, sino ahora cómo funciona en realidad Huellas. Y no solo es el tema de los caminos, sino el tema de responsabilidad social que tenemos en ciertas actividades del año. Eso probablemente sea en diciembre, ahí los invito para que Ah, ya, vean ya, más ya, de lleno lo que es Huellas y Caminos. Bueno, ahí queda, pues, ¿no? Ya Vamos nos pasamos a- un poquito de tiempo. Voy a hacerlo en tres partes El mejor. 8 de junio, no. Nos vemos 8 de junio, ya saben, a Criterium. Están todos Inscríbanse. invitados. Sí, así es. Saludos a todos. Los esperamos el 8 de junio en el Macrópolis. nuevo circuito Macrópolis. Ahí. Saludos a todos. Buen día. Listo, buen día. Nos vemos. Toma. Ya. Uf.